¿Tú pagas un colegio o una escuela para hacerle daño a tu hijo? No, pues. Entonces, ¿por qué te metes en estas metodologías de enseñanza? Vemos que esto es un problema. El problema está en ti. Porque para mí el fútbol de niños no es un problema. Enseñar a jugar no es un problema. El problema es el que se levanta a las 4:30 de la mañana sin saber si va a poder lograr darle un pan a la casa. Lo más duro son las lesiones. Yo tuve 5 operaciones y fue durísimo. Muchas veces el joven talentoso, ante una lesión o ante una injusticia, bota todo y deja todo y bueno, y se va pues a jugar por soles los fines de semana. Y deja de lado un poco la disciplina, ¿no? Deja de lado su sueño, ¿no? Hola, estamos en un nuevo episodio de Serie Balón, un episodio especial para mí porque vamos a compartir no solamente con un gran defensa central, sino alguien que ha estado permanentemente en mi camino. Cuando inicié en el fútbol hemos compartido mis primeras concentraciones en un equipo profesional, he celebrado mi primer gol en primera división junto con él. También celebramos uno de los últimos en su carrera antes del retiro, pero sobre todo es un amigo que me abrió las puertas del camino en el fútbol formativo en su academia. Y claro, en un momento donde quizás yo todavía no sabía por dónde ir, entonces lo valoro muchísimo y hoy día nos encontramos con Roberto Dufo. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra esta entrevista, este momento que podemos compartir juntos? Willy, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias por esas palabras. Sabes cuánto aprecio y quiero mucho tu camino. Eh, Estuviste también pues, en esas partes importantes de mi vida donde solo los amigos de verdad pueden tenderte la mano. Así que estoy feliz, estoy contento. Me encanta tu crecimiento, me encanta tu progreso, me encanta verte aún en el tema del fútbol formativo, en el colegio donde hoy trabajas, formando y enseñando lo aprendido a lo largo del tiempo. Abrazarte en tu primer gol, festejarlo juntos, dormir juntos, en las concentraciones, estas cosas que a veces uno extraña mucho, más de lo que pasa en el campo. Estar en mi retiro fue muy bonito también. Son momentos que uno aprecia y valora mucho para la eternidad. Entonces, que hayas pertenecido a la escuela, a One Soccer, es importante para mí también porque te recuerdan mucho los chicos y creo que es un buen propósito que hemos tenido en la vida, que es ser recordados. Y los chicos te recuerdan con muchísimo cariño, igual que los profesores. Así que encantado de estar en Serie Balón. Felicitaciones a ti y a tu familia que emprende este hermoso proyecto y listo para ti. Bueno, qué hermosas palabras, en verdad. Desde acá mandarle un fuerte abrazo a todos los chicos de One Soccer, que ahora que estás tú, seguro nos están mirando De todas definitivamente. Ahí está maneras. el líder. Bueno, empezando con una pregunta para que nos ponga en contexto. ¿Qué sientes tú que te enseñó en fútbol y que ahora lo puedes transmutar a la vida del día a día? O sea, el fútbol me dividió en muchas etapas, ¿no? La etapa que todos vivimos a la hora que vemos a los ídolos por la televisión, que es enamorarte del juego, ¿no? Inicialmente, eh, hoy viendo hacia atrás el camino recorrido, el haberme enamorado del fútbol hizo que yo pueda construir el camino, porque a pesar de haber jugado en la profesional, atrás de eso yo dejé de jugar muchos años al fútbol. Perdí como 3 años de la etapa formativa. Cuando me enamoré del juego, el exceso de presión, y no es broma, cuando yo menciono sean espectadores del fútbol formativo y no sean un ente de estrés o presión, exigencia hacia el niño. Sentía tanta presión que dejé de jugar 3 años al fútbol, porque no lo disfruté. Pero bueno, empecé a hacer todos los deportes y todos los deportes me llevaron a aprender un montón de valores que el deporte son muchas veces subestimados. ¿Ah? Luego volví a jugar fútbol, pero ya estaba enamorado del juego. Entre los 14 y 16 años empezó la exigencia competitiva de los torneos y me fueron delineando. ¿Qué me fue dejando esa etapa? La competitividad, el no rendirme, el seguir firme hacia un propósito, el cuidarme, el alimentarme bien, el saber que se iba dando cada vez más el sueño de poder ser futbolista. Luego me empezó a encantar entrenar y competir hasta llegar al fútbol profesional. ¿Qué me dejó mirando hacia atrás? Me dejó estar completamente feliz
y ser una persona resiliente ante las pruebas y adversidades que te puede poner el deporte, porque al final fueron parte de mi vida Y, también. y el deporte justamente nos entrena para eso, ¿no? Para la vida. Mencionaste valores, resiliencia, compromiso, disciplina, y todo eso no solamente se vuelca en el deporte, en el fútbol, sino se vuelca en tu día a día, cómo te relacionas con los demás, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde vayas un poco realizando tu camino. Eh, También un poquito mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron esos momentos clave o esos momentos bisagra dentro de tu camino en el fútbol? Tuve muchas etapas. La primera cuando me voy a Unión Guaral a jugar a los inicios y nos lleva con un grupo de futbolistas. Estaba Alonso Rey, estaba Robert León, estaba, bueno, Dante Bertis, una serie de jugadores de Cantolao, porque jugábamos en Cantolao, ahí hice mis divisiones menores, y nos mandaron a jugar segunda profesional de Unión Guaral. ¿Qué pasa ahí? Bueno, son puntos quiebres, ¿no? Y te das cuenta de las carencias de nuestro fútbol. Nos íbamos en bus, bien, llegábamos bien, pero entrabas a un campo a entrenar, pues muchas veces con terral, bueno, estas cosas que uno creo que tiene que saber valorar en el camino donde vas, o te desanimas o continúas, Correcto. ¿verdad? O te desanimas o sigues. Y para mí fue, junto con este grupo de compañeros que también formamos un bonito amistad en esas épocas, formaba una motivación muy fuerte, ¿no? Yo tenía que seguir, quería seguir, me encantaba embarrarme, tirarme, y ahí empezó el camino. Luego viene el Boys, y en el Boys encontré otro punto, ¿no? Otro quiebre, que era el jugar hacia un público feliz, hacia un público exigente. Aparte tú eres del Callao, tú eres de la Yo punta. soy del Callao, yo crecí en Cantolao, en una escuelita del barrio, bueno, de la punta, para muchos no es barrio, ¿no? Así, Sí, 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 ser del Callao es otra cosa. llamado Los Pingüinos, con los amigos del barrio, con chicos que también iban de Chucuito, y jugábamos ahí, que hoy también formamos una linda amistad. Y esa bisagra del Boys, ese quiebre en el Boys fue, se puede conseguir algo diferente, ¿no? Fue un camino, fue un camino lleno era muy inconsistente, no jugaba mucho, jugaba poco, había necesidades diferentes, propias, ¿ah? No de los grupos. Habían futbolistas extraordinarios también adelante mío, pues que era muy complicado y era el momento de aprender, ¿no? Pepe Chacón, estaba Roberto Martínez Troncoso, luego fue llegando Pedrito Plaza, Santiago Salazar. Había que aprender, Ujú. había que aprender. Y ese momento de aprender me ayudó a ser mejor futbolista profesional. Me dio a entender que para poder lograr consolidar, tenemos que mejorar lo que estamos haciendo. Pausando ahí, minutos antes o días antes de que debutes, imaginando que algo pasa en el tiempo y tienes la oportunidad de decirle algo a tu Roberto de ese momento, ¿qué le dirías? Maduré tarde, maduré muy tarde esa parte. Y yo tenía mucho temor, mucho miedo. Y hoy ese miedo a mí me moviliza hacia adelante. En esos momentos ese miedo me paralizaba, ¿no? Justamente porque no sabía cómo transitarlo. Yo hoy, si vuelvo atrás y veo al Roberto de 17 para 18 años, antes de salir al campo contra Bolognesi de Tacna, en Tacna, para debutar, disfruta que es un juego. Ujú, Y si estás acá es porque te lo mereces. correcto. Creo que hubiera sido un puntual muy fuerte saber que merecía estar en ese momento para poder construir una carrera un poco más. Bueno, se construyó lo que tenía que construir, pero le diría, disfruta el momento, que te lo mereces. Ahora, hay momentos complicados dentro de nuestra carrera, que es momentos como las lesiones, como cuando no juegas, estás relegado a un equipo. ¿Cómo vives o cómo transmutas ese momento para que se convierta en algo que todos sentimos que es negativo, en algo positivo? Ahí es el factor del grupo, mucho también te ayuda, ¿no? Porque tú como futbolista, cuando no juegas, eres muy negativo. Ujú, ujú, Crees ser mejor que el que está jugando, ¿no? Es correcto. algo que, esos son los egos que hablan bastante en el futbolista.
Y por ahí siempre hay un amigo que te dice, pero vamos, estamos fallando acá también y hay que darnos cuenta que no estamos haciéndolo bien, no te estás entrenando bien, no te estás cuidando, o simplemente también aprende a respetar las decisiones técnicas. Y hay que aprender a respetar las decisiones técnicas, como todo en la vida. No, no siempre vas a tener lo que quieres. Correcto. En el momento cuando eres suplente, que no te gusta ser suplente, creo que el entorno te ayuda a ver lo que no estás viendo y tú luego lo reflexionas si es que tienes esa capacidad de hacerlo. Lo más duro son las lesiones, ¿no? Son las Claro. lesiones. Yo tuve 5 operaciones en las rodillas y Oh, fue durísimo. Un año entero perdí cuando jugué en el Atlético Minero y luego me voy a Cienciano. Tuve ese año previo de 2008 2 operaciones en el mismo año, perdí 8 meses de juego. No tuve, y agradezco al profe Uribe que confió en que yo pueda llegar, con el profe Arce, Panadero Díaz, el sí, profe sí. Panadero, y Juvenal en ese momento, ¿no? Y entonces esa gestión de poder llegar y poder hacer una buena pretemporada y aprender ahí, también me dio un valor importante de confianza de que se puede superar cosas y poder estar siempre otra vez a la altura del rendimiento. Entonces las lesiones, transformarlas en cosas positivas, es dificilísimo, es muy difícil. Y ahí, más que la compañía del compañero, empieza la compañía de la familia Correcto. y tu propio amor, ¿no? Tu propia paciencia, tu propio profesionalismo, tu propio cuidado, el pie, la letra de De lo cómo que dice el recuperarte deporte. para allá. Y luego llegar a estar bien y cómo la mente y el corazón conectan, ¿no? De que no tengas miedo, que ya estás bien para jugar. Y ahí es donde entra el preparador físico y el entrenador a darte ese punto de valor y confianza de vamos, vamos, que estamos bien. Entonces, esos momentos negativos, malos momentos que vive el fútbol, porque el fútbol es solamente un momento, ¿no? Y también un poco el aceptar ese momento y ponerse como objetivo volver y volver con más fuerza, ¿no? O sea, hay momentos en las lesiones, claro, puede ser rodilla o puede ser, no sé, el tobillo, pero puedes mejorar quizás del torso para arriba, ponerse metas en esos momentos de las recuperaciones, hacer un plan de recuperación. Siempre yo siento que hay un proceso, ¿no? De las lesiones cuando me ha pasado, que es primero la negación, ¿no? ¿Por qué a mí? Siempre me pasa a mí, solo a mí, ¿por qué no a otro? Después, cuando ya un poco vas aceptando ese proceso, te vas recuperando, en ese momento tiene que ya cambiar, dejar ese duelo, digamos, del momento que estabas viviendo futbolísticamente, aceptar el momento de la lesión y partir de ahí en adelante analizar qué cosas puedo ir mejorando mientras dura esta lesión para que en el momento que me reinserte al grupo o al equipo, poderlo hacer desde otro punto de vista, desde otra manera y aportar cosas diferentes. Por lo general, si te agarran siendo futbolista profesional, la superación se hace más sencilla, ¿no? Sí, Porque ya estás dentro del sistema. claro, Entonces puede ser que el club donde te lesionaste ya no te quiera renovar contrato, pero ya estás en el sistema. Es más correcto. fácil reinsertarte. El mensaje, el programa que tú hoy manejas y el contenido es alucinante, porque si te pasa siendo joven, con futuro, ahí es donde el acompañamiento viene a ser parte importante y vital hacia ti para esa recuperación de la Sí, lesión. y volver al camino de seguir luchando y persiguiendo el sueño, ¿no? Así es, porque muchas veces el joven talentoso, ante una lesión o ante una injusticia, bota todo y deja todo y bueno, y se va pues a jugar por soles los fines de semana y va acabando con algo que puede lograr ser muy grande para él. Claro, y deja de lado un poco la disciplina, ¿no? Deja de lado su sueño, ¿no? Claro. Yo parto mucho el fútbol profesional al sistema escolar. Supongamos que las academias son el nido, los clubes son primaria, secundaria, eh, y cuando acabas a la universidad es la preparación, es el campeonato de reserva, y de ahí eres futbolista profesional, ¿no? Vamos, más o menos por ahí trato de yo de acomodar esta metáfora del fútbol y la educación, porque creo que van de la mano, van muy Correcto. bien de la mano. Entonces, explicando estos contenidos de cómo podemos ensamblar estas partes pedagógicas en el deporte y cómo mostrarle a los chicos que a pesar de poder sacar una lesión o una mala nota, no significa que se reprobó el año, ¿no? No Bien. se acabó, ¿no? Ahora has mencionado ese momento en Cienciano, que fue un momento importante para mí, porque, bueno, era mi primer equipo en primera división. Yo venía de segunda división de Municipal
Yo no he contado esta anécdota y la quiero compartir contigo, pero ¿te acuerdas cómo llega mi debut? No tu debut, pero me acuerdo perfectamente de nuestra concentración en Uruguay, donde fuiste a dormir a una Comodoy. Y eso fue Nos increíble. pusieron 2 camas, parecía que era un cuarto, era el Sheraton, un hotelazo, todo. Era un cuarto matrimonial y a mí me habían acomodado una cama que le decíamos la cama de la empleada, ¿no? No, pero no hay que malinterpretar. Era una Comodoy, era una Comodoy de esas antiguas, con resortes. Pero yo estaba feliz igual, ¿no? Era mi primer viaje internacional y todo. Pero bueno, te voy a hacer recordar un poco mi debut. Mi debut en Cienciano se da previo a un partido con Alianza, que jugábamos en Lima, era la cuarta, quinta fecha del campeonato, ya teníamos desde enero, era más o menos mayo y no veníamos a Lima y a mí no me tocaba estar en lista. Eh, y el partido anterior expulsan a Johnny Vegas. Entonces, Exa Rosales tenía su carnet de cancha y nuestro tercer arquero, que era un arquero cusqueño, no tenía carnet de cancha. Y yo generalmente me metía a tapar en los partidos Ya me acuerdo. de los jueves o de las pichangas previas a los partidos, yo tapaba. Y un día de esos, bueno, bajamos del camarín, porque antes el camarín estaba pegado a Oriente en el estadio Garcilaso, bajamos, y era hermoso porque, pucha, veías bajar a la gente a Aracaki con unos toperoles gigantes y Gigantes. escuchabas eso. Y para mí eso es música, en verdad, Sí, sí, música sí. clásica. Era espectacular y ver la cancha verde, espectacular como la mantienen en el Garcilaso. Y estaban ya todos reunidos, ¿no? Y estaba Uribe hablando, el profe estaba hablando y yo llego y me dice, y justo ha llegado Guillermo, yo tenía algo que comentarle, a Guillermo lo veo muy bien, ha evolucionado muchísimo en estos meses que ha venido, ha estado acá, al grupo siempre apoya, pero ahora el grupo lo necesita a él. Lo hemos visto que tapa bien. ¿Te gustaría salir de segundo arquero frente a Alianza? O sea, yo no había debutado todavía en primera división y yo antes me alucinaba con uniforme de arquero saliendo y recorriendo ahí Matute, ¿no? Y bueno, eso habla un poco de las oportunidades y a veces hay dichos que se dicen en el fútbol, ¿no? Hasta de cualquier posición yo juego, ¿no? Claro. Y en ese momento fue así. Yo atraqué, me vine, hice partido de práctica de arquero, entrené previo al partido de un sábado, o sea, el viernes acá ya en Lima, de arquero, y minutos antes de ir al estadio ya le habían hecho la gestión y le sacaron el carnet de arquero a Farfán, ¿te acuerdas? Claro, Kiko. a Kiko. Y en ese momento se sumaba bolsa de minutos y estaba Diego Virrueta en bolsa de minutos y parece que, bueno, el profe por valorar el esfuerzo que había hecho dejó de sumar en ese partido y me puso a mí en la banca. Y bueno, íbamos perdiendo 2-1, 2-0 y faltando 15 minutos ingresé por Sergio Junior y ahí fue mi debut. Nunca había contado esta anécdota en público, pero ahora que estamos juntos, que hemos transitado ese mismo equipo, se me vino un poco a la cabeza y creo que era el momento de Qué poderla, bonito de recuerdo. poderla recordar. Claro, Y luego de eso, bueno, Uribe el profe tiene unas disputas con Juvenal, se termina yendo del equipo y llega Marcelo Trovián, espectacular también. un genio Marcelo, y un loco también. Y un poco empezó a hablar con todos y yo siento que él hizo esto, ¿no? Ya tráigame la lista del último partido y con esos viajamos a Piura. O hubo un partido previo, hubo un partido previo, la cosa es que viajamos a Piura, concentramos juntos, tú estabas que me molestabas, vas a hacer un gol, vas a hacer un gol, y verdaderamente entré, hice un gol. ¿Qué recuerdos o qué significa para ti haber compartido ese momento conmigo que es súper especial? Mi primer gol en primera división y también en Copsol compartimos celebrando un gol ya casi los últimos partidos de tu carrera. Y yo te puse una chapa, porque es que parabas muy nervioso, parabas muy ansioso, muy nervioso, tenías esas ganas, pues, Esa aparte ansiedad. tú te entrenabas, por algo te dicen el búfalo, ¿no? O sea, eras una bestia entrenando, te dabas íntegro siempre, y verdad que disfruté mucho verte entrenar, disfruté mucho los partidos contra ti, disfruté mucho el el molestarte, el joderte, pero siempre con esas ganas. Yo ya tenía tiempo, unos años en el fútbol, estábamos con Ernesto, estaba Pacho, Joel, era un equipo que tenía mucha gente de experiencia, ¿no? Totalmente. Mucha gente de experiencia, y al mando de un comando técnico también muy bueno, ¿no? Los Troviani, Gonzalo Arginchona, verdad que también sumaron mucho. Entonces, yo pedía siempre poder estar contigo. Le decía a Gonzalo o a Pablo, ponme con Willy, que quiero dormir con él, quiero estar con él, quiero
quiero ayudarlo de cierta forma, ¿no? Y que hagas ese gol, que nos abracemos, con un calor infernal, Sí, sí. ampollados hasta más no poder, eh, es satisfactorio y es algo que espero que los que estén viendo y los chicos que hoy son futbolistas puedan seguir sacando todo lo mejor de una generación que paró el fútbol peruano en su momento también con una huelga de futbolistas, ¿no? Que fuimos liderados por muy, muy grandes futbolistas también. Y luego estar en esos últimos tiempos de mi carrera como futbolista que también disfruté tanto y cuando llegaste a Copsol fui tan feliz de verte que disfruté todos tus caminos también, disfruté tu golazo de Chalaca, que fue maravilloso. Hablo mucho y te hablo mucho del gol que hiciste con Inti Gas en el Monumental de control y te fuiste por la izquierda y le metiste, que fue algo impresionante que te abrió las puertas para llegar a la U después, Sí, porque seguro. merecías todos esos espacios y que me acompañes en este cierre con un comando técnico conformado por el Checho y Ujú, Yair, ujú, ujú. amigos míos, muy amigos también. Fui muy feliz, sigo siendo muy feliz y voy acompañándote acá también. ¿En qué momento tú sientes que ya quieres un poco dejar de jugar y empezar a formar? Mira, yo acabé en ese full en el 2004, la formación de entrenamiento de menores, licencia D, daban ahí, pero no da licencia, no da un diploma. Ujú. En la punta, la municipalidad tenía un equipo municipal de fútbol de niños y lo manejaba Jorge Espejo. Sí, Y bueno, entré a trabajar ahí con él, lo asistía a él, llevaba pues, los platos, los conos y también me metí un poco a hacer las activaciones previas, ¿no? Los preentrenamientos, los precompetitivos, el calentamiento. Y Jorge era el principal. Y me encantaba formar. Soy, de por sí, soy muy paternal, entonces me encanta, desde chico, desde joven, me encantaba estar en ese espacio de los niños, de enseñarles con la pelota, sin ser virtuoso, ¿ah? Pero cuando enseñas te sale izquierda, derecha, claro. bicicleta, te sale todo lo que no te sale cuando estás en la cancha. Entonces ahí empezó mi camino, 2004, ¿ah? Luego, avanzando, vino la Fundación Marcet, me metí a estudiar Fundación Marcet con Paul Valderrama que la trajo, y empecé a- a prepararme de cierta forma porque siempre me gustó. De hecho, cuando fui, ya empecé a ser futbolista profesional, pero con trayectoria, Claro. ¿sí? Me gustaba mucho quedarme a ver los entrenamientos de la Sub-17, de la reserva, iba a ver los partidos en la Viena de los menores junto con Paolo de la Asa, con los que estábamos en Boys en ese momento. Hoy Paolo también emprende muy bien el camino del fútbol de menores. Entonces, cuando me fui retirando, ya en Copsol, tú sabes que, bueno, económicamente tenías que compensar muchas cosas, porque ya dejas de percibir lo que percibes en unos buenos años, ¿no? Entonces empecé a trabajar en colegios. Empecé a trabajar en colegios con los talleres de fútbol y ahí empezó el camino. Empezó el camino, y luego me retiro en el 2017 y me contratan en la mañana para ser profesor de educación física de un colegio y en la tarde para ser entrenador de fútbol de otro colegio. Ahí empezó todo. 2017 se empezó a construir este propósito ya en mi vida y Cintia, mi esposa, me empujó a que lo vea, Claro. a que empiece a ver, ella es mi mejor socia, la verdad, a que empiece a ver qué cosa tengo y que no estoy aprovechando. Ahí me empecé a apasionar por la formación, empecé a ver que lo pedagógico puede ir de la mano completamente de lo Es deportivo, necesario. es necesario, que se puede formar y competir y no tiene por qué ser tan dividido, y que se puede mejorar mucho el entorno de un niño si lo sabes llevar bien. ¿Y qué es lo que a ti te empuja, lo que te motiva? Hemos hablado un poco en la presentación de que tú me abriste las puertas de One Soccer. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco la historia de One Soccer y qué te motiva a crear este proyecto y, bueno, a sostenerlo en el tiempo, ¿no? Dicen que después de crisis es igual a oportunidad, ¿no? Eso Sí, es lo que dice mucha sí. gente. El 22 de diciembre, el coordinador de educación física del colegio donde trabajaba como profe, en la puerta del colegio, después de un inventario y ya planificando el año que venía de clases, me dice, ya no vas a seguir. 22 de diciembre, se habían cerrado todas las vacantes y ya no teníamos
ya no tenía opciones de Claro, ya no trabajar. tenías dónde voltear, el Y año se está me, cerrado. y se me venía José Ignacio, Tu primer hijo, mi primer. varón. Empieza el camino del que hablábamos, la resiliencia, la fuerza de no me puedo rendir y vuelve Cintia a ser protagonista fuerte, ¿no? Empecé a trabajar en 14 parques, tenía 14 parques, Willy. Yo metía en el carro estacas, escaleras y me iba a trabajar a 14 parques. En La Punta, en La Marina, en Miraflores, en San Borja, 14 parquecitos. Y empecé ahí porque tenía un hijo y porque tenía que sostener a mi hijo de cierta forma y sostener mi casa. Mi suegrita, a quien recuerdo con mucho amor, me decía, vengas a mi casa, no gasten más. Y yo le dije en la mesa, no, 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 yo voy a seguir. Ante esta situación de garra y fuerza, unos papás me dijeron, ¿puedes entrenar a mi hijo? Y yo le dije, sí, no hay ningún problema. En un parque acá en San Borja, ya, no hay problema. Y ahí empezó. Fueron llegando niños y luego un papá tenía su casa con campo de fútbol en Casuarinas. ¿Puedes entrenar acá? Sí, claro. Me fui a la cancha de fútbol, me llevé a ese grupo de niños y empecé a entrenar, todo bien, monstruo, pero no me animaba a emprender. No tenía nombre, era solamente Roberto Personal Trainer, ¿no? Y seguía trabajando en los colegios, íbamos bien, súper bien, al colegio Zatka. El colegio Altair me contrata como profesor de educación física y la verdad es un espacio donde también me permitieron ser yo. Me nombraron tutor y hoy trabajo ahí a 6 años. Entonces, estábamos entre esas idas y venidas. Yo ya fui teniendo tantos niños. En el camino el Real Club también me contrató como profe. Conozco al profe Guillermo Linares. Y al tener tantos niños, ya no sabía dónde estar. Y bueno, me voy a Petroperú Ya. a iniciar un proyecto de la escuela, una escuelita, Petroperú. 2019 más o menos. Empezamos con Guillermo y con Francisco Solís. Ujú. Francisco Solís aparece en un proyecto en la playa. A mí me contratan los padres del colegio donde trabajaba en una playa, en Asia, solo, pero Francisco venía trabajando ahí. Estábamos ahí, Willy, y de repente pandemia. Cierra pandemia. Pucha, nos vamos a lo virtual. No iba a dejar a mis profes sin chamba. Se había sumado Luis Cueva. Todo virtual, con balde, con palos, escobas, una pelota, el profe Guillermo haciendo malabares, Francisco gobernaba los tiempos, Cueva hacía los informes. Intentamos hacer la escuela lo más profesional posible, pero no teníamos nombre. Hasta que ya no, pandemia un año entero, no había cómo, no había cómo, no había cómo, se fueron cayendo los papás, ta, 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 ta. Nada, dieron al segundo año pandémico libertad de parques, pero ya no teníamos nada. Y yo empecé con parques, todo, me desanimé. Me desanimé, dije, no, yo no quiero esto, que no sé qué, ya estoy cansado. Y una mamá me dice, escúchame, tal escuela, tal escuela, tal escuela, ya están haciendo esto. ¿Por qué no, ya, de una Te vez, lanzas. te lanzas? Y yo tenía miedo. El estado de confort del que hablé antes al que iba a debutar, ¿no? Este miedo de emprender, De salir de tu círculo de confort. zona de Zona de confort. confort que a veces es buena, pero esta vez era muy negativa. Llegué a la casa de dar un entrenamiento en el Parque Las Pecanas de San Isidro, ya lo había llevado el profe Diego Ruiz también, embarrado hasta más no poder porque nos mojaban el gras y todo era horrible. Llegué con la 2009, a la que conoces bien, estábamos entrenándonos fuerte, y le digo, gorda, la Cintia, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya de una vez. Y como todavía seguíamos en pandemia, en mi comunidad se había hecho un grupo de vecinos que nos cuidábamos un montón, tipo Soy Leyenda, así nos escondíamos ahí, los zombies estaban fuera. Y entre que estábamos así conversando una tarde, un amigo que ya se fue a Estados Unidos nos dijo, bueno, vamos a buscar pues un nombre, era medio creativo, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿qué sientes por el fútbol? Para mí el fútbol es unión, es unidad, es estar juntos. Y bueno, de cierta forma me encantaría tener algo que pueda reflejarse en mí, ¿no? Compadre, no sé cómo, One Soccer. Así, de una, One Soccer. One Soccer, One Soccer, One Soccer, ya, One Soccer. Entonces Cintia agarró y empezó a desarrollar junto a un amigo suyo
a Cocoluyo, el logo. Ujú. Crearon el logo en una tarde, lánzate. Llamé a un amigo abogado, le digo, compadre, fíjate en Indecopy, puedes existir, si puedes, pum, me puse todo así, One Soccer, listo papás, salimos con todo, y salí con todo con la categoría 2009 y 2012. Primer año me fui al Fútbol Plaza, que está en Monterrico, y empecé otra vez. One Soccer empezó, este, amigos que tenían ropa, nos dieron ropa, compramos ropa, y ahí empecé a construir esta academia, esta escuela, con el propósito de extender mi formación como deportista, pero a través de estos niños ahora, ¿no? Y en verdad se puede poner en valor a todos los chicos, es, claro, el ir quemando etapas sin saber que las estás quemando, ¿no? O sea, Claro. tú no sabes en verdad cuál era tu propósito más grande que ahora es One Soccer, cuando ibas a los parques, cuando estabas ahí, pero estás quemando etapas, verdaderamente estás recorriendo un camino. A veces no sabemos muy bien cuál es el destino, pero cuando uno siente que hace las cosas bien, siente que va avanzando, ¿no? No te das cuenta porque la necesidad de llevar algo al mes a la Ujú, casa ujú. te exige no pensar tanto. Y es importante parar también para ver tu camino, ¿no? Correcto. Y ver tus cicatrices y ver que cada una tiene ¿Un por qué? exactamente. Entonces, esa exigencia de la vida, ¿sí? Que es parte de nosotros, no te deja ver tanto, no te deja ver tanto, pero luego, de hecho, con Cintia, cuando podemos, porque hay momentos donde evidentemente las rutinas no nos permiten tanto, pues conversamos y le digo, ¿te acuerdas cuando me levantaba a las 4:30 de la mañana y me iba a un parque? ¿Te acuerdas cuando regresaba, me iba al batallón de la Escuela Naval? Porque trabajé también en la Escuela Naval, que buscaba poder llegar, aunque sea a un punto de que Claro. podríamos sostenernos con el alquiler de la casa y salir adelante, y ver ese camino recorrido y abrazarlo bacán, y no con, escucha, no, Claro. sino con una linda sensación de, sí, pues hay que lucharla. Es que hay que lucharla, es así, ¿no? Nadie, o sea, hasta Federer, Nadal, también cuentan sus historias y también la tienen que luchar. A veces la gente piensa que ya sales en la tele, juegas fútbol, tu camino ha sido fácil, que te han regalado algo y verdaderamente no te das cuenta de todo lo que hay atrás. Antes de entrar a la entrevista hablamos de la metáfora de un iceberg, ¿no? Y claro, la punta es los resultados. Lo que está abajo son tus pensamientos, tus emociones, cómo la transmutas y cómo llegas a esos resultados, pero todo lo de abajo nadie lo ve y nadie lo va a valorar, solamente te van a juzgar por tus resultados. El camino que realizas o todo lo que está abajo en el iceberg, tú lo sabes y tener amor propio por todo lo que uno ha hecho, ¿no? Nadie mejor que tú sabe todo lo que te cuesta lograr Correcto. las cosas. Subestimamos mucho el levantarte de la cama. Y aparte de eso, no por voluntad ni nada, no, sino que verdaderamente hay gente que ese día no se va a levantar de la cama Así y es. ya no va a existir. Y tomamos problemas grandes y tomamos, ayer unos papás me llamaron y siempre los papás, ¿no? En el fútbol formativo, con sus miradas, sabias de cómo deberías hacer las cosas. Y yo le decía, bueno, pero vemos que esto es un problema, el problema está en ti, porque para mí el fútbol de niños no es un problema. Claro. Enseñar a jugar no es un problema. Eh, Recoger una derrota y acoger y contener y sostener un niño en una derrota no es un Parte problema. de un proceso. ¿Sabes dónde está el problema? Le dije. El problema es el que se levanta a las 4:30 de la mañana sin saber si va a poder lograr darle un pan a la casa. Correcto. Esos son los verdaderos problemas. Entonces dejemos de magnificar un problema en el fútbol de menores y veamos realmente las cosas que son. Entonces esas enseñanzas, a veces los padres, y cada vez empatizo más con ellos, porque me ha tocado que mi hijo falle en una final por distracciones propias de un niño en formación. Es un niño. Ujú. Y me ha dolido el alma, pero he tenido que construir sobre esos escombros emocionales. Y terminó el partido y mi enano era un cuy. No sabía dónde irse de los nervios. Y abrazarlo, contenerlo y no más que hacer eso Claro, es lo suficiente. que tienes que hacer. Porque luego con un helado se olvidó. Sí, él sí. Él sí. Él sí, y cuando le preguntas va a decir, me distraje, punto, ¿qué te funciona esto y qué no te funciona esto? No hay por qué enseñarle a contaminar o acumularle cosas o información. El camino de los chicos, después de un partido que probablemente pueden haber ganado, perdido o empatado, en el carro con el papá,
yo siento que es el ambiente más complicado y quizás el que no apoya tanto, porque a veces el papá, por excusar al hijo y hacer que se sienta bien, porque al final ese es el fin de todos los padres, le empieza a echar la culpa o al técnico o al otro jugador o al árbitro. Horrible. Entonces empiezas a llenar a tu hijo de excusas y mañana más tarde tu hijo no va a afrontar ningún error, sino simplemente pondrá excusas tal y cual como me enseñó mi papá cuando regresaba a un partido que había jugado mal. Totalmente. Y por ejemplo, mira, yo me he vuelto bien metiche, ¿ya? Me fui a recoger a mi hijo al colegio después de su taller de fútbol y estaban jugando un campeonato escolar, la de Core, ¿no? Estaban jugando dos sub-17 y un papá no paraba de gritarle al árbitro, pero ¿sabes cómo le gritaba escondido abajo de la tribuna? Entonces yo me senté a ver el partido y el papá seguía gritando y gritando y gritando y gritando y gritando y gritando. Y entonces, ¿sabes qué? No me puedo aguantar y le pregunté, eh, perdona, ¿por qué te escondes cuando gritas? Es que no quiero que me vea el árbitro. ¿Y por qué? Es que está mal, ¿no? Sí, ¿y por qué lo haces? No, O sea, no había respuesta. ¿No? Me puedo exponer a que me falta respeto y él claro. ha podido sentir también que yo le falta respeto, pero fue un momento donde necesitaba yo tratar de entender un poco más y seguir fortaleciendo mi propósito, ¿sabes? Porque lamentablemente, como tú acabas de decir, en el carro ya le estamos diciendo a nuestro hijo que es una cabecita limpia, que es un Totalmente. corazón Una limpio. esponja. Le estás diciendo, qué sé yo, uy, nos toca ir a jugar al Callao, pero no sabes lo peligroso que es, los niños de ahí tienen calle, tienen esta... El niño no tiene ni la menor idea de lo Claro. que le estás diciendo. Está yendo a jugar fútbol. Luego entra el carro y le estás diciendo, ¿te acuerdas ayer en el parque lo que hicimos? Haz lo que hicimos, ¿ah? Pero mi entrenador me ha dicho, haz lo que hicimos. Luego llega el partido, y esto es pura ciencia, de toda la etapa de infanto hasta los 12 años, el niño deportista busca la aprobación de los padres, no solamente en el fútbol, sino de todos, la mirada del padre. Tac, haces una jugada y volteas. Siempre te va a mirar. Siempre te puede pasar con tu hija también. Sí, He tenido papás que se van de la cancha porque su hijo está fallando. O creen que porque le gritan a tu entrenador, estás cuidando a tu hijo. Entonces su hijito no va a ver al profe nunca. Y es normal, no es una falta de respeto. Pues si tú estás haciendo lo tuyo y divorciándote de lo que hace el entrenador, estás haciendo daño a tu hijo. claro. Entonces el niño llegó creyendo ser Messi o creyendo ser tú como papá y no creyó ni siendo lo que él tiene que ser. Entonces acá hay dos figuras muy claves, ¿no? Las expectativas de lo que tú quieres que sea y lo que es. Yo quiero que mi hijo sea Messi, pero tu hijo es Willy. Ujú. Y Willy es un niño temeroso, es un niño que juega bonito, pero que le falta esto y lo otro, y que bueno, que está en un proceso de aprendizaje. Pero tú quieres que sea esto, ante tus ojos, Willy no puede fallar eso. Y eso te va a doler a ti mucho. Y lo peor, ¿cuándo te va a doler más? Cuando tu hijo a los 20 años, 24 años, no sepa resolver conflictos, no sepa hablar bien, no sepa comportarse como debe ser, y que tus nietos sufran esas consecuencias de tu momento como lo pudiste haber criado de la mejor Claro, manera. todo es herencia, todo es hereditario y se va pasando de generación en generación hasta que alguien por ahí lo Co- sana y lo rompe, ¿no? Las creencias limitantes de tanto hablamos, Correcto. ¿no? ¿Qué sientes tú ahora que en esta etapa formando y enseñando has aprendido que te gustaría haber tenido cuando jugaba fútbol? La alegría del niño de Claro, jugar. esa. De verdad que yo veo niños, de hecho, mi hijo bailando Macarena en un campeonato, ¿no? Para muchos papás, ese es un niño distraído, no le gusta el fútbol, sáquenlo. Lo está disfrutando. Para otros, ese niño entendió que está jugando y que el juego es diversión. Y que sí, pues hay que corregirlo en el momento de bailar, pero en ese momento sintió algo que lo expresó y hay que dejar que los niños se expresen. O sea, ya habrá momento de sufrir, ya habrá momento de darle a los avatares de la vida, de hacerle frente a las situaciones. ¿Qué he aprendido y qué podría haber mejorado? Esas partes donde el miedo me detuvo tanto que no me dejó disfrutar lo que hoy veo en los niños disfrutar. Yo me acuerdo del momento que tú me invitaste, me dijiste, ven, mira la academia y vemos si te animas o no te animas. Yo ya tenía el curso y, bueno, la licencia, pero todavía no había empezado a tener grupos, ni también, claro, dirigirme a niños, ni expresar cosas, ¿no? Hay un día que me quedó grabado, yo dejé el fútbol verdaderamente porque yo perdí esa inocencia, esa ilusión con la que empecé al ya enterarme de todo lo que se movía alrededor de nosotros como jugadores, ¿no? Dirigentes, prensa, representantes, todo eso, bueno, ya a cierta edad, yo ya tenía 30 años,
me empecé a dar cuenta de todo lo injusto que podría ser el fútbol a las afueras, ¿no? Entonces le perdí esa inocencia. Y cuando yo digo, ¿sabes qué? Sí siento que este sea mi camino, cuando por ahí enseñamos a hacer unas paredes, unas triangulaciones y veía los ojos de los niños con esa inocencia que yo había perdido. En ese momento yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto es donde quiero volver al fútbol y donde quiero estar por ahora, ¿no? Ver eso en los niños reflejado, esa inocencia, esa pasión, esa limpieza que tienen, para mí es, pucha, reconfortante. Que ya que estamos hablando de los niños y los padres, ¿qué sientes tú que está fallando o que le falta crecer al Perú en este ámbito, en el fútbol formativo? Formar. He estado en unos programas, he estado con el profe Amada también mucho tiempo en Evolution Estuve hace poco 360, con él. sí te vi, formar parte mucho tiempo de esa mesa y hace poco también estuve y la verdad que se habló rápidamente de la sub-17, ¿no? Y la sub-17 son chicos de 16 y 17 Ujú, años ujú, que no escapan a que alguno pudo haber estado en nuestras manos ujú. y que no podemos aislarnos de un chico que llegue con mal concepto o mala comprensión de por qué juega fútbol y seamos tan duros con ellos al criticarlos cuando no estamos viendo qué estamos haciendo atrás. Todos, ¿ah? Escuelas formativas, clubes, clubes elites, o sea, ¿qué estamos formando? ¿Cómo estamos formando? ¿Quién está tratando de regir eh, el método de formación hacia el ADN del fútbol peruano? O sea, ¿cómo queremos hacer formar a un niño a que llegue a ser futbolista? Ese fue el claro ejemplo de lo mal que estamos formando. La sub-17 nos dio una cachetada a todos nosotros que nos involucramos en esto de, de, de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de formar, formemos no para un fin de semana del fútbol de menores, Claro. formemos para que el niño sea un futbolista A profesional. veces el corto plazo nos gana, ¿no? El domingo hay partido, el domingo hay partido, el otro domingo hay partido, y no vemos, claro, que a este niño que agarras a 13 le quedan 3 años en verdad, o 2 años, para poderlo formar y que pueda verdaderamente competir si es que su camino es el fútbol profesional, o no necesariamente todo termina en el fútbol profesional, ¿no? Puede, pucha, becas en el extranjero, y el mismo fútbol también te abre puertas hasta en los trabajos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, un chico que verdaderamente sabe jugar al fútbol y llega a un trabajo nuevo, imagínate, de abogado, practicante, que saca fotocopias en una oficina y lo invitan el gerente o el dueño a jugar un partido de fútbol y lo ve y juega bien, a ese chico probablemente pueda tener una carrera o Un se pueda trato desenvolver, distinto. exacto, se pueda desenvolver mejor dentro de ese estudio de abogados, por poner el ejemplo, ¿no? Sí, pero ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros los profesores o los formadores que tenemos que preparar a un niño para el partido del sábado? Claro. Tú no El puedes, hambre de ganar nomás, ¿no? Lo que te exigen los papás para que paguen tu academia. Y tú trabajas para los papás y no para el niño. eso es lo que yo siento que se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, para pasar a la siguiente pregunta es, ¿qué consejos o cómo pueden acompañar los papás a los hijos en este camino? Es más que aconsejarlos porque no te piden muchas veces los consejos y un consejo a veces se puede tomar como tú me vas a enseñar a ser Ajá, papá. correcto. Estamos lejos de querer enseñarte a ser papá. Estamos más cerca a querer aprender juntos a cómo mejorar para tu hijo. Una de las cosas que yo pongo como ejemplo siempre es, eh, tú pagas un colegio o una escuela para hacerle daño a tu hijo, No, pues, no, entonces ¿por qué te metes en estas metodologías de enseñanza? Si tú crees que nosotros le hacemos daño a tu hijo, no lo tengas conmigo. claro. ¿Por qué te desgastas peleando contra mí o creyendo sentar una posición contra mí? Vamos a intercambiar opiniones, vamos a intercambiar, porque en todo trabajo se intercambian ideas en pos de una mejora. Está perfecto, pero no te metas en los campos que no te corresponden, porque tú tienes un campo importante, que ya es Que es ser más papá, importante, que definitivamente. ya es ser papá. Entonces, si entendemos el triángulo de donde tu hijo se desenvuelve, que es el pilar, la familia, y lo que lo sostiene, los espacios que tú encuentras para que los hijos tengan educación en los colegios y un espacio recreativo que puede ser golf,
natación, lo que sea, y entendemos que todos trabajamos hacia ti, va a ser mucho mejor el equipo. Si entendemos que el colegio y los espacios recreativos trabajamos para ti y que queremos extender, hay escuelas que no, ¿ah? Ojo, en One Soccer nos individualizamos en conocer a las familias y con eso enseñamos a tu hijo. Y Claro, con eso es el mensaje a tu hijo. Y con eso tu hijo extiende lo que tú estás dando en tu casa. claro. Si tú entendiste que One Soccer o la escuela que tú tengas y te papaste un poco de quién la dirige y si está dentro de tus valores o una rama de los valores que tú das en tu casa, entonces mantente firme en el apoyo. Si Claro. tú encontraste en Roberto Dufo un pata que no está alineado contigo, anda a tu sitio. Hay papás que no pueden escuchar algo porque no es lo que quieren escuchar, pues. Exacto. Ah, no, me voy a otra academia y pasean a sus hijos por 1000 academias porque le dijiste algo súper natural. O sea, el ego hay que romperlo. Voy a cambiar quizás la frase porque tienes razón, ¿no? O sea, no estamos para dar consejos, ni menos de ser padres, pero ¿qué errores tú identificas en el común de por ahí los padres que ves, ¿no? ¿Qué errores puedes nombrar quizás? Hay dos muy fuertes para mí, ¿no? Las expectativas y los pocos acuerdos que pueden existir entre escuela Y y padres. padres. Esos acuerdos importantes que hay que hablar, esos momentos importantes que hay que poder tener estos espacios abiertos de conversación para que puedan conocerte, para que puedan conocerlos. Y también no trabajemos para los papás, ¿no? Entonces, trabajar para los papás nos hace perder muchas veces el horizonte de que el niño es lo más importante. Entonces, cuando tú le das a un papá, lamentablemente en el fútbol de menores, es tan amable el fútbol que deja que hasta los papás se crean entrenadores o dueños de la escuela. eh, Pasa que luego cuando quieres establecer límites ya no los Ya no puedes puedes. controlar. Entonces, siempre es importante sentar muy, muy claro las bases, ¿no? Una de las cosas que yo veo son, aterricemos las expectativas, no son niños. Y son niños que van a fallar un montón. Y si no, vamos al ejemplo, Messi, cuando lo entrevistan y le dicen, ¿por qué sigues insistiendo? Cuando antes de ser campeón del mundo y de la Copa América, porque se me va a dar, ¿no? Entonces, si Messi falló penales en finales, no lograba Copas del Mundo y seguía insistiendo, ¿qué te hace pensar que tu hijo de 6 7 8 12 años tiene que ser perfecto, ¿no? ¿Cuál consideras tú que sería tu éxito en esta etapa formativa de un chico? Si yo te entreno en la semana del pase con parte interna y empiezas a dármelo con 3 dedos y punta y empeine y rodilla y canilla y te empiezas a frustrar y terminas llorando y conversamos y al día siguiente del entrenamiento volvemos a insistir en el pase de manera analítica para luego llevarlo al examen del fin de semana y sigues fallando, pero ya te va saliendo cada vez mejor y tu carita va transformándose en satisfacción, pero también en la frustración de que fallas porque eres niño, pero llega el partido y diste el pase, correcto. Y termina el partido, profe, vio que dio un pase, Claro, perdiste 5-0, no importa. Pero viene el niño y te dice, profe, di el pase bien. Ese claro, es el mayor, ese es el éxito. y cómo hemos hablado un poco de la frustración, el fallo, el enojo. ¿Cómo acompañas a los niños o a los jóvenes en esos momentos, ¿no? Cuando tienen esas sensaciones, ¿cómo se les puede acompañar? ¿Qué se les tiene que decir? O más que decir, ¿cómo se les tiene que arropar? Hay que estar. Estar es una palabra muy profunda. Correcto. Una de las virtudes que tenemos nosotros y que tengo yo, y gracias a esta virtud que tengo y honestidad que tengo de estar, es recordar lo que sentía en esos momentos. Más, un poco de empatía en el Exactamente, momento. recordar lo que yo sentía en esos momentos me hace empatizar con la emoción del niño. Correcto. Esa situación, cuando yo me acerco a hablar con el niño en un resumen de palabras, me hace hacerle ver que todas esas emociones son parte de él y que no podemos sacarlas, pero que podemos reconocerlas. Claro. Entonces, dependiendo de la edad del niño, el niño entiende que la sudoración de mano, de ganas de hacer pichi, de ir al baño corriendo, Claro. que se te aflojó el estómago, ganas de llorar, el nudo en la garganta. Cuando tú le enseñas al niño que ha sentido eso, el niño dice, wow, mi profe también sintió lo que hoy yo siento.
Entonces no lo va a dejar de sentir, No. pero cada vez va a saber manejarlo mejor. Porque no se va a sentir mirado de una forma, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te sientes así? Tú no puedes llorar, tú no puedes sentirte así. Porque eso nos enseñan, ¿ah? Sí, a bloquear emociones, ¿no? Porque las películas están intensamente 1 y 2. ¿Cómo no? Son parte de Una nosotros. película. Son parte de nosotros. A veces hay niños que llegan con mucha tristeza de casa. Y no porque la casa esté mal. Simplemente hay algo que no le están dando en él, que lo necesita y que no nos damos cuenta. Y de repente cuando llegó y tú llamas a papá, mamá y le dices, mira, llegó así, creo que podemos empezar a ver esto a Claro. partir de hoy. El papá también empieza a sentirse un valor diferente, porque aparte de todo que yo le doy con palo a los padres, que también voy empatizando con ellos, los papás necesitan espacios para hablar. Las rutinas, el día a día, los mes a mes, la chamba, es fuerte, es muy fuerte. Sí, y a veces esos momentos de los partidos de los chicos los usan porque a mi mamá le pasa, ¿no? Mi mamá me lo decía siempre, cada vez que tú juegas yo voy a desestresarme, pero ¿y por qué me estresas a mí con tu desestrés, no? O sea, Claro. van a desfogar un poco lo que pasa en el trabajo, en el día a día, las complicaciones que puedan tener como adultos en el partido de menores de su hijo, ¿no? Cuando no es un momento, o sea, no es un lugar. Así es. Están formando a su hijo, es como estar dentro de un salón de clases mientras su hijo rinde un examen. Cada acción que tú llevas a tu hijo a hacer, cada espacio que tú le das a tu hijo, es de tu hijo. No quieras ser protagonista de los espacios de tu hijo. Tu protagonismo es el soporte hacia él, lo que tú le das a él, la mirada que tú le das a él. No el que grita más, no el que pega más, no el que insulta Claro. más. Y no está mal ser hincha. Y tienes que ser un hincha locado, ferviente de tu hijo. No puedes, tienes que tener esa efervescencia, tienes que gritar por tu hijo. Sería ilógico pedirte que te quedes Seguro, callado. seguro, seguro. Lo que no tienes que hacer es insultar, pelearte con el de al costado. No, tienes que solamente estar para él. Porque pasa, como lo has mencionado, cuando el niño busca esa mirada de aprobación de su papá, bueno, estar ahí, que esté en la mirada y decirle que, bueno, todo va a estar bien, nada más. Y con los ojos, con una conexión de vista, es suficiente. No necesitas palabras, no necesitas gestos, no necesitas nada, necesitas estar ahí, nada más. Y por ejemplo, mi hijo, después de haber distraído ese momento de la final que jugó, yo no quería que tape más, ¿ya? Y fui en contra de mi propia cabeza y le dije, ya no tapes. Y me dijo, quiero tapar. Y me hizo reflexionar 10 días después, más o menos, en el carro que lo fui a recoger, y me dijo, ¿qué tal te fue? Le pregunto, ¿cómo te sentiste? Bien, tapé, pero me miró como, Como que, claro, asustado por me di decirte. cuenta que lo estaba arruinando. Pero se puede cambiar. Entonces le dije, José Ignacio, discúlpame cuando te dije que no quería que tapes. Simplemente mi temor de papá Claro, a me que te hizo vuelva a decirte, suceder algo similar. me hizo decirte que no quería que tapes porque es una posición bien Bien dura. brava. Le Sí. dije, hijo. Pero dijo, ¿tú eres feliz? Sí, papá, sé feliz. Bueno, está bien. Donde quieras estar, sé feliz. Yo estoy para apoyarte. Ahora mete sus guantes a la mochila y si tapa, tapa y si juega, juega. Lo que, eso sí, le dije, tu compromiso siempre es donde el profesor te diga que quieras estar y tú Claro, aceptes, ahí vas. ahí vas a estar, porque hay una disciplina que hay que llevar adelante. Y va a Claro, o estar ahí sea, para él. no estamos salvados de equivocarnos, ¿no? O sea, el tema está ahí en la sabiduría de poderlo reconocer rápidamente o después de un tiempo de reflexión y poderle decir al chico que, claro, nosotros también nos equivocamos y Claro. que parte de eso es aceptar los errores y, bueno, tener una nueva conversación, una nueva negociación, lo que toque en ese momento, ¿no? Cuando le damos un mensaje a un niño en el fútbol, a tu hijo en el fútbol, realmente hay que mirarlo como es, como un juego, poner el contexto real, no imaginarnos algo que no está pasando, pues muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Lo hemos conversado un poquito antes de salir acá en cámaras. ¿Cómo te gustaría que los chicos, más que se acuerden o todo, que conversen de ti como formador, como guía, como mentor, en sus reuniones, en su colegio, ¿no? Sí, yo siempre le digo a los chicos, cuando yo ya esto acabe, estas aventuras acaben,
yo voy a estar en la mesa de ustedes los domingos y van a contar de mí y qué contarían de mí. Y muchos de ellos es, profe, cómo el deporte y la vida sí pueden ir de la mano. Entonces eso es una satisfacción tremenda. Y cuando a algunos chicos mayores les preguntaba, y cuando tengas hijos, y tu hijo venga y te diga, el profe me hizo esto, ¿qué le dirías tú? Es perico, ¿ah? Este, yo le diría, yo tuve un profe cuando tenía tu edad que me envolvió en un exceso de confianza que me hizo disfrutar estos procesos. Así que vamos a corregir eso porque es así como tienes que vivir esta etapa. Entonces esas cosas ya las estoy viviendo. No necesito acabar la aventura para ser recordado. Los Claro, chicos, ya es una semilla muy bonita que junto eso es. al comando que tengo, Pedrito Plaza, que es un amigo de nosotros, que lee muy bien y entiende muy bien mi vida, como tú en el momento que has estado, como Labarte en su momento que ha estado, Giuseppe, Diego, todos los que están con nosotros, Guillermo, Jaén, mi hermano, y que está. Tantos profes que hoy tengo que extienden esta parte y que también van a ser recordados de una linda forma, porque estamos enseñando que los chicos se enamoren del juego y que entiendan que el juego y la vida tienen mucho rumbo. ¿Crees que eres mejor persona de que cuando jugabas? ¿Y por qué? No soy mejor persona, sigo siendo la persona que conociste, con la misma esencia. He mejorado muchas habilidades que no sabía que tenía. He descubierto otras que han complementado mi esencia de ser. Eh, Me he vuelto más, hay gente que confunde, ¿no? Pero sí, soy muy frontal Ujú, ahora. ujú, Eh, Trato de cuidar muchas veces el mensaje, cómo quiero hacértelo llegar, pero ya no me hago cargo de cómo lo escuchas tú. ujú. Entonces, si hay algo que he mejorado, es poner límites que antes no sabía poner. Y no hay nada más bueno que pueda hacer una persona en el mundo que enseñar lo aprendido, sin egoísmos. Porque hay gente que se guarda cosas porque piensa que lo van a replicar y está bien que sea replicable. Si te Pues, replican o te hiciste bien. imitan es porque lo has hecho bien, Sí. correcto, Pero no hay dos Roberto Dufos, no no, hay dos Tomasevich, no hay dos Walsokers en correcto. la vida. No, imagínate si nosotros, o las culturas minelarias, bueno, las culturas de hace 1000 años, Siempre hay bloopers en vivo. las culturas de hace 1000 años se hubiesen guardado todo lo aprendido, o sea, ¿qué seríamos ahorita como humanidad? ¿No? O sea, ¿dónde estaría nuestra evolución? La mayonesa de la abuela, que Claro, las ya no, ya recetas antiguas ya no llegan, no. entonces se van perdiendo en el camino, ¿no? Hay que acabar desplumado, hay que acabar destruido, salido de un incendio, de salvar todo lo que se pueda, de salvarse uno mismo también, que cuando uno se mete ese incendio propio sale destruido, con ganas de rehacerse. Ese conocimiento propio es lo más importante que uno puede tener, esos espejos de verse y que a veces no quieres verte y te agachas la cabeza porque lo que ves es algo que no te gusta ver. Y así andamos por el mundo muchas veces, sin esa luz que es importante y que al final el presente inmediato son nuestros hijos y la niñez que forma parte de nuestro entorno, ¿no? Sí, es totalmente verdad. Y ahorita, ya un poco para ir cerrando, me acuerdo, me crucé en un restaurante con el profe Uribe y bueno, estuvimos hablando, fue un ratito nada más, ¿no? Eso que te cruzas, saludas bueno, yo lo veía con la casaca del diamante y le mencionaba justamente eso, ¿no? Qué alegría que el profe ahora pueda transmitir lo que le transmitía a profesionales a los chicos. Y me dijo algo que verdaderamente me llenó mucho, ¿no? Que me dijo, ¿y tú en qué estás? Yo le conté un poco lo mío y me hizo ver de que como que, bueno, en el fútbol y sobre todo ahora en el peruano, los que son del lado malo están todos unidos y los que somos buenos estamos dispersos. Y ha llegado el momento de que todos los buenos también se junten para hacer un poco fuerza contra el otro lado, ¿no? Luchar contra la informalidad, contra técnicos que cobran, que pasa, ¿no? O sea, cosas que verdaderamente, si nos unimos, podemos obviamente luchar y poder crecer en el fútbol desde los cimientos, ¿no? Desde la formación. Tal cual. Bueno, Completamente de acuerdo contigo, con el profe Uribe y con el sentir de todos los que hoy estamos involucrados e inmersos en el fútbol de menores.
los que tratamos de cierta forma involucrar el cambio. Así que ojalá, no es el tenor, pero que se vuelva a ser un directorio de una comisión de fútbol de menores, que nos llamen a los que estamos haciendo trabajo en menores, los Guevara, Jaime Linares, tanta gente que también está en el fútbol de menores que podría ayudar Sí, sí, seguro. a esta parte, ¿no? El profe Uribe lo acaba de mencionar. Así que vamos a tratar de unirnos. Justamente, luego de la transición de ser jugador de fútbol profesional, antes de llegar a la parte formativa, ese jugador o exjugador ya pasa un camino difícil. Un camino, tú hablas de un incendio, del alma, sales, y eso es lo que les pasa al jugador de fútbol. Primero hay todo un duelo. Yo antes lo veía como que el jugador de fútbol muere dos veces. Muere cuando se retira y muere cuando se muere. Pero ahora me doy cuenta que el jugador de fútbol vive dos veces. Vive cuando es jugador de fútbol y vive para luego de ser jugador de fútbol. Sí, te encierras, te sacas las plumas, te recuperas y vuelves a volar. Bueno, muchachos, con estos mensajes, con esta linda conversación con Roberto, que verdaderamente ha sido un hermano para mí futbolístico, lo recogí en el aeropuerto para llevarlo a la clínica cuando nació su primera hija. Desde ahí esa es nuestra complicidad. Entonces yo estoy súper feliz de que hayas podido darte el tiempo de venir a este espacio y poderle darle un pedazo, porque sé que tienes mucho más sabiduría que entregar, que ya habrán muchas mayores oportunidades de poderlo hacer. Gracias, hermano, por esta... Y esta palabra hermano la usamos mucho, ¿no? Pero en verdad, Willy es un hermano para mí y ha estado involucrado en mí y sigue involucrado en mí siempre. Así que éxitos en Serio Balón. Muchas gracias. Que todo vaya para adelante y yo le decía chibolo huevón. Nos vemos en el próximo episodio de Serio Balón.